Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en esta sesión, que es la sesión número 9. Quiero recordar rápidamente un poco qué es lo que hemos hablado las sesiones anteriores y bueno, principalmente de lo que nos quedamos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos revisando los tipos de entrevista que estuvimos revisando porque estamos terminando de ver el módulo de selección. Y vimos que había diferentes tipos de entrevista, entrevista dirigida, semidirigida, entrevista grupal, y que cada una de estas nos lleva a obtener resultados diferentes de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestras empresas. Después de ahí hablamos un poco acerca de las pruebas psicométricas. Dijimos que las pruebas psicométricas nos dan la posibilidad de descubrir o de identificar posibles rasgos, o mejor dicho, rasgos de personalidad que tiene la gente con base en su experiencia profesional, en su preparación académica, y también tiene mucho que ver con el entorno sociocultural en el que se desenvuelven las personas, y eso a su vez nos arroja un indicador de personalidad que se tiene que adecuar o se tiene que apegar al perfil que nosotros estamos buscando, ¿ok? También hablamos un poco acerca de nuestros otros filtros que son el examen médico, que en el examen médico dijimos que bueno, eran unas formas de poder garantizar que la persona tuviera el mínimo requisito o lo mínimo indispensable para poder desempeñar una función o una labor dentro de nuestras empresas. De ahí entra con este otro punto que es el 4.10, que habla acerca de la investigación de antecedentes laborales, que es en lo que vamos a entrar el día de hoy. En este punto en especial, como en los otros filtros, insisto que son únicamente indicadores, nos arrojan información que sabiéndola manejar y sabiéndola tratar correctamente, podemos obtener grandes resultados. A lo que quiero yo es que no necesariamente sean resultados o información que con base en ella decidamos de contratar o no a una persona. Son indicadores que sumados, integrados en conjunto, es como podemos obtener un gran resultado. Este punto de referencias laborales nos habla de que nosotros debemos de investigar o de solicitar información a las empresas anteriores en las que trabajó nuestro candidato para corroborar la información que nos pone el candidato tanto en currículum como en solicitud de empleo. Como recordarán, en las solicitudes de empleo, llámese la de consiguen en papelería o bien la solicitud de empleo que la empresa tenga, al final de toda esta información que se escribe, le piden al candidato que firme de que está diciendo o manifestando su total veracidad en la información, en los datos que nos arroja en la solicitud. Entonces, incluso en otras hay quienes dicen que está ratificando que es susceptible a corroborar la información que aparece en la solicitud de empleo. Entonces, con esta información nosotros podemos solicitar información a las empresas en donde estuvieron los candidatos y solicitar que nos informen acerca de cuál fue el motivo de salida, que nos informen cuál fue el puesto que desempeñó, si es que tuvo un tiempo largo en la empresa, pues cuáles fueron los puestos por los que pasó esa persona, corroborar también el salario que nos manifestó en la solicitud o en el currículum para corroborar. Entonces lo único que nosotros estamos esperando o buscando con esta investigación laboral es corroborar lo que el candidato me dice con lo que la empresa me ratifica. Todo es con base en el sistema, todo es con base en incluso un correo electrónico. Hoy en día ya las empresas lo que hacen es
que tienen ellos ya un formato preestablecido o nos piden que nosotros mandemos un formato y a través del correo electrónico se manda al Departamento de Relaciones Laborales o al Departamento de Administración de Personal, quienes son los encargados de dar esa información a las empresas que así lo solicitan. También hay empresas que se dedican a esta actividad, a acudir a las empresas y a los domicilios de los candidatos para confirmar que efectivamente trabajaron en donde dicen que trabajaron, que su jefe fue la persona que nos están diciendo, que la dirección en donde está la empresa realmente coincida, y también de repente cuando van a las casas pues van a verificar el domicilio donde manifiestan los candidatos que viven. Entonces estas empresas se dedican a eso, a hacer las referencias o las investigaciones laborales y acuden personalmente, mandan a una persona a la empresa donde dicen haber trabajado y presentan ellos un documento para que se los requisiten, les pongan el sello, si es posible tomen fotografía y tal, para que nos retroalimenten a nosotros, los que nos dedicamos a recursos humanos, y validar que la información es la correcta. Entonces, sí es importante revisar empleos anteriores, de preferencia que sean 5 años atrás, es como lo óptimo, lo recomendable, que 5 años atrás revisemos, independientemente de si fue 1, 2 o 3 empleos. Ya cada empleador o cada reclutador o seleccionador decidirá si nada más tuvo un empleo y duró mucho tiempo, pues quizá a lo mejor valga la pena revisar uno antes y bueno, corroborar la información. Habrá ocasiones en las que la empresa en la que trabajaron ya ni siquiera ya no exista. Puede ser esta una posibilidad. Entonces, pues bueno, lo que se tiene que hacer es revisar una antes. Si es que ya todas desaparecieron, pues bueno, entonces lo único que nos queda es hacer referencias personales. Personas que que conozcan los candidatos, que tengamos nosotros los teléfonos, la dirección, en dónde trabajan y tal, y también pedir un poco de retroalimentación respecto a cómo es la persona que está pidiendo trabajo con nosotros. Pero sí es importante revisar empleos anteriores. Muchas personas que se dedican a buscar un empleo, pues obviamente ponen lo mejor, ponen que a lo mejor trabajaron más periodo del que es, etcétera. No hay una serie de cosas que de repente se tienen que confirmar. Otra cosa bien importante acá es que nosotros tengamos cuidado de las razones sociales. Muchas veces los empleados no saben que otra empresa fue quien los contrató. Me refiero a otra empresa, a otra razón social. Hay quienes dicen, no, sabes que yo trabajé para tal empresa, y a lo mejor la empresa es como que la razón comercial, ¿no? El nombre comercial, pero realmente quien lo contrató pudiera haber sido una razón social diferente. Entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado para vigilar que sí coincidan, que aunque sea otro el nombre, pero finalmente el giro, finalmente la razón comercial sí sea la misma y bueno, no tengamos ningún tipo de problema, ¿ok? Entonces hay que ser bien cuidadoso en esa parte. Hay que ser bien cuidadoso con el tema de que no sea tan tendencioso el tema. Hay empresas que sí, por política propia de la misma compañía, dicen no dar más información que la necesaria, y me refiero a la necesaria. Sí trabajó con nosotros, sí fue el puesto que dice haber manifestado, sí tenía este salario, y la razón por la que se fue renuncia voluntaria, tan. Hay quienes sí dicen, no, mira, lo que pasa es que tuvo problemas con el jefe, o sabes que faltaba mucho, o tuvo conflictos entre los colaboradores, etcétera. Hay empresas que sí lo dicen, hay otras que no lo dicen. Entonces, pues bueno, insisto, es un indicador más, es hacernos de información para tomar una buena selección, sin tampoco ser tan decisivos de que realmente sí sea o no sea la situación así, ¿ok? Bien, eso es en cuanto a referencias laborales. Reviso mis empleos anteriores y qué me dicen al respecto, y yo lo único que hago es lo registro.
Posteriormente, en el tema 4.11, hablemos que va muy ligado con la investigación socioeconómica. ¿Qué significa la investigación socioeconómica? Significa nuevamente es traer información, investigar, solicitar información. ¿A quiénes? Pues a las personas que trabajan o que viven con la persona que está siendo candidata para contratarse con nosotros. Este filtro ya empieza a cerrar un poco el embudo. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de los filtros o de las técnicas que en donde se tienen que empezar para seleccionar a la gente desde lo menos costoso posible, que son entrevistas, pruebas y tal, hasta esto, que esto ya tiene un costo? Si hay las empresas quien tienen un departamento que van a las casas a verificar que vivan ahí, o bien subcontratan los servicios de otras empresas, como las de los laborales, de que vayan a la casa justamente donde vive el candidato, para validar, uno, que sí vivan ahí, donde dicen haber vivido, que realmente la dirección coincida. Dos, para valorar un poco cuál es la situación donde él se desempeña, donde él convive con su comunidad, con su entorno. Estas formas de acudir a las casas a ver dónde viven y demás, también vienen siendo métodos disuasivos. Es decir, si yo necesito que seas una persona confiable, porque vas a manejar información confidencial de la empresa, vas a manejar incluso a lo mejor información, dinero, documentos, etcétera, pues al final del día yo lo que te estoy dando a entender es, yo sé dónde vives, la empresa sabe dónde vives, con quién vives, el mundo o el entorno donde te desenvuelves. Otra de las cosas importantes, a la importancia de esto es, reviso si lo que tú estás dispuesto a obtener como remuneración, como paga, eso es suficiente para las necesidades que tú tienes en tu domicilio, o son menos o son superiores. Normalmente lo que hacen los encuestadores socioeconómicos es, primero llego, toco a la casa y te pregunto, ¿vive aquí fulanito de tal? Sí. ¿Me da por favor permiso de pasar a su domicilio? Adelante. Y lo que hacen es una encuesta, ya sea a ti, o de preferencia a ti, porque tú tienes que estar presente ahí, y quizá puede estar tu esposa, si es que estás casado, tu esposo, tus hijos y tal, y entonces le empiezan a hacer una encuesta, le preguntan, oye, ¿desde cuándo vives aquí? Pues tanto tiempo. Oye, ¿de quién es la casa? Pues es mía, o la estoy rentando. Ok, si es tuya, dime cuánto te costó, dime más o menos cuál es el valor, o si la estás pagando, cuánto estás pagando. Si estás rentando, dime cuál es la renta, cuál es la paga que haces por la renta. Dime también, por favor, cuáles son tus gastos familiares, tus gastos de la casa. ¿Cuánto más o menos pagas en promedio de luz, de agua, de teléfono, si tienes televisión por cable? ¿Cuántos focos cuántos focos tienes? Muchas gentes preguntan, oye, ¿cuántos focos tienes? Y eso en comparación con lo que pagas de luz es proporcional. ¿Cuántos autos tienes? Si es que tienes auto, dime cuál es, qué marca es, si lo estás pagando, si ya lo terminaste de pagar. Dime por favor cuánto es lo que gastas en despensa, en súper. Dame todos los gastos que se generan al mes, y con base en lo que yo registro o lo que se registra en la empresa, se supone deberías de ser cubierto con lo que tú estás percibiendo o lo que percibirías en un futuro si te contrataras con la empresa. Si eres casado, cuánto es la aportación que tiene tu esposa o tu esposo a la familia, al ingreso familiar, y sumado, bueno, si eso da como resultado una
situación que sí se puede cubrir, pues no hay ningún problema. Pero si no, entonces empiezas como a decir, bueno, ¿y cómo le vas a hacer si no te alcanza? ¿Y qué vas a hacer? Tienes otro ingreso, ¿no? Muchos de repente tienen otros ingresos, se dedican a lo mejor fines de semana o en las tardes o no sé, en horarios en donde no afecte tu dinámica laboral, pues bueno, eso justifica bastante bien. Entonces el tema es como identificar que tú estés tranquilo, que tú estés bien, que sí vaya de acuerdo con lo que tú estás buscando, que tus necesidades económicas sean cubiertas y que tú de verdad estés interesado y que coincida la información que nos das o que le das a la empresa con lo que realmente la empresa espera de ti. ¿Ok? Entonces, es bien interesante esta parte porque pues es una charla, es una plática en donde también habrá veces en las que le pidas también información de dime tus vecinos, dame 2 o 3 nombres de tus vecinos, cuánto tiempo llevas de conocerlos, cómo te llevas con ellos y si tienes algún inconveniente en que nosotros preguntemos a algunos vecinos qué opinan respecto a tu persona. Si es que eres una persona responsable, etcétera. O sea, nosotros incluso de repente las empresas van y preguntan a los vecinos, oye, ¿hace cuánto que conoces a fulanito o a fulanita? ¿Qué opinión guardas de él? ¿Qué problemas has tenido? Etcétera. Entonces como que te vas un poco haciendo de más información para saber si eres una persona conflictiva, si es más bien eres una persona tranquila, no sé, si no llegas a dormir a la casa durante 4 días, no sé, todo, como que te vas un poco enterando de cuál es tu ritmo, cuál es tu dinámica y qué es lo que esperaríamos nosotros si te contratáramos con base en la información que nos dan de ti. ¿Ok? Entonces, esa también es otra parte de la selección que tiene que ver con el tema de la encuesta de de antecedentes laborales. ¿Bien? Ahora, en el 4.12 dice adecuación del orden de aplicación de las entrevistas, exámenes e investigación. Esto es muy similar a lo que comentaba hace un momento. Hay que empezar por lo más general, incluso lo que nos representa menos inversión en tiempo, en dinero, en esfuerzo y tal. Entonces, digamos que en el orden es entrevistas. O yo me iría un poco antes a donde yo veo, selecciono currículums, selecciono solicitudes y de los que solicito empiezo a hacer un primer filtro. Después llamo a entrevista a los candidatos que considero cubren con el perfil, ¿sí? Y ahí es donde decía yo, empiezas a hacer entrevistas o filtros, ya sea son masivos o son particulares y tú vas en ese momento descartando candidatos. Qué tanto te cubren o qué tanto no te cubren un perfil, para poder saber si tú le inviertes más tiempo al candidato, incluso también si el candidato es digno de invertirle tiempo también a tu empresa, porque es bien desgastante que un candidato lo estés llamando a entrevistas o a exámenes y demás, cuando tú desde un principio sabes que no te cumple con el perfil. Entonces es muy honesto decir, oye, mira, en este momento no es posible, nuestro perfil requiere de otras cualidades, capacidades o competencias, en otro momento nos volvemos a poner en contacto. Terminas ahí el tema, no le sigues invirtiendo más tiempo ni el candidato se puede dedicar a hacer muchas otras cosas más y tú le dedicas atención a otras tantas. Y después ya la aplicación de exámenes. Hoy por hoy los exámenes ya la mayoría de ellos son sistematizados. Es decir, ya lo sientas en una computadora, le pones un software donde le dices, mira, tu batería de pruebas, y recordando un poco el tema de baterías son una serie de pruebas psicométricas que son las que yo necesito aplicar para poder identificar un perfil determinado. Entonces le dices, mira, tu batería de pruebas psicométricas son las que te van a aparecer después de haber ingresado tus datos, tu información general y tu puesto va a ser, o tú eres aspirante a ocupar X puesto, tu batería de pruebas son tales.
Entonces ya el candidato sabe que tales pruebas son las que tiene que responder y las responde en una computadora. Ya sea las empresas llaman a los candidatos y los coordinan en una hora determinada para que respondan vía software unas pruebas automatizadas. Otras tantas las hacen en línea, hay unas claves que son por internet, en donde ya los aplicadores lo que hacen es ingresan a esa página y sientan a los candidatos y empiezan a responder las pruebas. Habrá otras tantas que, bueno, hoy por hoy a lo mejor ya las tienen o las siguen haciendo, digamos, de manera en papel, ¿no? Donde le dices, oye, mira, tienes que responder estas en papel y, bueno, las responden y luego las tienen que calificar, luego las tienen que interpretar y arrojar unos resultados. Entonces, digamos que se va haciendo el orden, entrevistar, aplicar exámenes y yo voy a determinar qué exámenes voy a aplicar para qué puestos, qué exámenes psicométricos, qué exámenes técnicos voy a aplicar y en qué momento lo voy a hacer, ¿ok? Para que así se vaya cerrando un poco más mi filtro de selección. Y finalmente, ya que habíamos hecho estos exámenes y tal, entonces ya hago las investigaciones que mencionaba hace un momento. Investigación socioeconómica e investigación laboral. Cuáles son las empresas en donde trabajé y revisó cuál es el estatus que guarda cada una de ellas. ¿Ok? Muy bien. Luego, en el 4.13 dice que la decisión en la selección, ¿cuál es el papel del jefe inmediato y de departamento o área de personal? Si se fijan ahí, yo lo que estoy tratando de mostrar es, con base incluso también en lo que yo he vivido. Anteriormente la decisión era del área de recursos humanos prácticamente. Anteriormente me estoy refiriendo aproximadamente unos 20 años atrás, 15, 20 años, en donde tú le presentas al área una terna de candidatos y les dices, mira, estos 3 te cubren con el perfil. Entonces ya te dicen, sí, está bien, perfecto, adelante. Entonces ya tus recursos humanos dices, mira, pues es este. Y lo contratas y que se ponga a trabajar. Hoy por hoy se tiene que participar, digamos, mínimo 3 figuras. 3 figuras me refiero a el jefe inmediato, que va a ser al que se le va a reportar ese puesto, esa persona, le va a reportar a un jefe. Tendría también que participar en la decisión el jefe de este jefe, el que digamos que son 2 niveles arriba, y por supuesto recursos humanos. Por supuesto, quien haya llevado, quien esté más sensible o más cercano al proceso de selección. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente, o lo ideal es lo siguiente: se sientan en una mesa y exponen cada uno digamos que los compromisos o lo que observó de acuerdo al candidato. El jefe, quien lo entrevistó, dice, mira, a mí me convence bien este candidato por estas razones, A, B y C. Me quedan dudas en D y en E. El siguiente jefe dice, mira, a mí me gustó esto. Y tengo una duda o 2 en esta. El área de recursos humanos también tendrá que manifestar qué es lo que observó. ¿Qué es lo que observó incluso diferente a lo que ellos observaron? Por eso es una especie de comité. Un comité en donde participan varias figuras que manifiestan o expresan su opinión respecto a un candidato o 2 o 3 candidatos. Entonces, en ese momento es cuando empiezan a conversar qué pros o qué contras le verían de quedarse o de decidir por uno u por otro, y al final dicen, no, ¿sabes qué? Yo pienso que la mejor decisión es tal. Entonces la selección va a ser X persona. Lo deciden en consenso deciden cómo está el tema y ya, automáticamente se tomaría una decisión. Y ahí la decisión es una decisión que se comparte
con todos los integrantes del comité. Automáticamente pasan a ser ellos más responsables el área que recursos humanos. Recursos humanos únicamente se convierte en el proveedor, en el asesor o en el consultor de X decisión, de X situación respecto a su posible incorporación a una empresa. ¿Ok? Y automáticamente se decide, y quien da la decisión o quien informa al candidato de si se quedó o no es recursos humanos. Recursos humanos tendrá que preparar en ese momento una propuesta económica donde le dicen, ¿sabes qué? Mira, nuestro tabulador está en tal nivel o con tal cifra, y preparemos una propuesta en donde le digamos que se va a contratar con este puesto, se va a contratar con estas prestaciones, con estos beneficios, con estas responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces se prepara una propuesta para que las personas se enteren por ese medio. Y también a los que no se quedan, de los 3, que ese es como lo ideal, presentar una terna. De la terna, dices, me quedo con uno, los otros 2 es, muchas empresas lo que hacen y es muy recomendable, se envía una carta de agradecimiento porque le estás reconociendo que estuvo mucho tiempo o algunas horas de su tiempo invertidas con nosotros para exámenes, para entrevistas, para una serie de cosas. Entonces le dices, oye, mira, en este momento la decisión fue que nos quedáramos con otra persona, quien se asemejaba o quien cubría más el perfil. Te agradecemos mucho, que te vaya muy bien, nos vemos en futuras oportunidades y muchas gracias. De esa manera queda muy profesional la empresa, de esa manera queda muy bien en términos de imagen, en términos de que la empresa sea reconocida como una empresa formal, que está interesada por lo que ocurre con sus candidatos y que no nada más les dejan de contestar el teléfono o les mandan correos y no les responden, sino que lo cierran bien. El tema es, cierra bien tu proceso, y a los que no, diles, y al que sí, también dile, oye, mira, ven por favor y te muestro esta propuesta, y con base en ella tú me decides si la aceptas, si continuamos o no continuamos con la contratación, ¿ok? Pero ya se toma la decisión final en ese momento. ¿Bien? Ok. Luego en el, en el 4.14 dice evaluación de los procesos e instrumentos de selección de personal. Es bien importante esta parte. Hay que revisar. Yo decía que no solamente nos guiemos por 1 o por 2 filtros, sino que para tomar una mejor decisión, además de que ya llegamos al comité final, al que dictamina o al que decide, hay que tomar en cuenta todos los filtros. Ver cómo salió en las entrevistas, cómo salió en los exámenes, cómo salió en el examen médico, cómo salió en la encuesta socioeconómica, en las referencias laborales, qué observé, etcétera, etcétera. La suma de todos mis filtros me sacará un resultado, que es un resultado integral, que abarca todos los filtros. Cuando yo sea capaz de observar o de analizar los resultados que obtengo de todos mis instrumentos de selección de personal, puedo tener mejor pronóstico de que la persona que contrato tenga un mejor desempeño, y yo, por supuesto, una mejor inversión en términos de haber reclutado, haber seleccionado y haber hecho bien mi proceso para que finalmente se contrate. Entonces, en este punto a lo que quiero llegar es: califica, interpreta, velo de manera objetiva y pon
cuáles son los pros y los contras, pero de manera integral, en donde abarque todos los instrumentos que se revisaron o que se midieron. ¿Ok? Finalmente con eso terminaríamos esta parte. El último tema del tema 4 es el 4.15, donde el licenciado en administración como sujeto de selección. Me parece importante que los administradores que están en las empresas se conviertan también en una parte importante en la selección del factor humano, que realmente ellos tengan ese feeling, digamos, o esa apreciación con respecto a lo que hemos observado en estas clases, de qué tan importante es observar, qué tan importante es hacer preguntas precisas en el momento preciso para obtener información. ¿Qué tan importante es los filtros de selección que revisamos acá? ¿Qué tanto los exámenes psicológicos me dan información? ¿Qué tanto el médico? ¿Qué tanto el socioeconómico y tal? Que lo vean de una manera integral, de una manera global, y que digan, mira, él se asemeja más, yo decía, su personalidad va con la de la empresa, y eso funciona. Porque si de repente, insisto, dices, no, es que sabes que él es un poco más analítico, más y tal, y yo lo necesito como para vender o como para comercializar y tal, y no me hace clic, entonces pues obviamente hay un foco rojo que tenemos que vigilar. Entonces el papel es básico, el papel es importante, hay quienes tienen que estar muy de cerca, la responsabilidad es de quien está bajo la tutoría de una persona. Cuando una persona entra a trabajar, un colaborador nuevo entra a trabajar, es importante que sepa a quién dirigirme, con quién me tengo que entender, a quién le tengo que pedir solucionar mis dudas, con quién tengo que... Eso lo vamos a ver también más adelante, porque en la inducción, en lo que nosotros observamos o en lo que nosotros nos integramos, hay una persona que debe ser nuestra guía. Hay quien nos tiene que decir por dónde sí, por dónde no, qué hacer y qué no hacer. Entonces el papel o el rol para seleccionar como administrador debe ser integral. A eso quiero llegar. Que nosotros veamos todo el contexto y no solamente nos dejemos, digamos, guiar por apariencias o por un solo resultado o dos, sino que todo tiene que ser en conjunto. ¿Ok? Muy bien. Ahora me gustaría continuar con el tema número 5. El tema número 5 ya es, si se fijan, ya hemos pasado por reclutamiento, por selección, y ahora ya es una contratación. ¿Cuál es la contratación? Y la inducción del personal. Ya invertí, ya hice mi proceso desde la búsqueda, desde la entrevista, decidí, gracias a mi análisis integral que hice de mis filtros, ahora contrato. ¿Y qué es contratación y qué es inducción? Tema 5. ¿Ok? Bien, ahí aparecen los subtemas de este gran tema, que es contratación individual, introducción, objetivos e importancia, elementos fundamentales del programa de inducción, que contiene un programa de inducción. ¿Cuál es el manual o qué es un manual de bienvenida? Cosa que muchas empresas no utilizan, pero otras sí, y la verdad es que es súper recomendable. Y a qué tengo derecho, y también qué es lo que debo saber de cuáles cosas sí y cuáles cosas no puedo hacer al momento de que me contraten en la empresa. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar todos estos temas o subtemas y vamos a ir explicando, voy dando ejemplos de lo que yo he vivido a través de estos años que he tenido de experiencia en recursos humanos, para que vayan haciendo su propio juicio y vayan conociendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona en las organizaciones. Bien, entonces vamos a pasar por el primero, que significa contrato individual. La contratación es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los intereses
derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. Es decir, no puedes dejar nada más de palabra, de buena fe, una relación laboral. Tú tienes que asegurar que si te cumplió ya con todos los requisitos que tú necesitaste previos a esta, pues que exista un documento formal, porque eso es con base en la ley. Te proteges tú como empresa y se protege el colaborador, ¿sí? Entonces, en este documento, en esta formalidad de contratación, deben de establecerse claramente cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el trabajador y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene la empresa. Decíamos hace unas clases atrás en donde hablábamos del concepto de salario y decíamos que el salario es la retribución que se le da o que se le paga a un trabajador por haber desempeñado una función. O sea, yo trabajo X cantidad de horas, y hablábamos de jornadas también, trabajo X jornada, yo trabajador me comprometo a trabajar X jornada, a desempeñar X actividades, llevar estas responsabilidades, y para que tú, no sé si cada semana o cada quincena o cada mes o de acuerdo a las condiciones que se establezcan, tu empresa o tu patrón me vas a tener que dar una paga. Yo voy a tener que hacer todo esto, lo que esté de mi parte, pero tú también tienes que cumplirme. Entonces, la contratación es fundamental. La contratación tiene que hacerse de manera transparente, de manera clara, de manera honesta. Yo les decía hace un momento, en donde tienes que presentar como una propuesta económica a los trabajadores para decirle, mira, esto es lo que yo, patrón, o yo, empresa, estoy dispuesto a dar, pero también estoy dispuesto a recibir esto otro de ti, tu experiencia, tus habilidades, tus competencias, las necesito yo observar, necesito que realmente tu desempeño sea aceptable o arriba de lo aceptable y me comprometo a pagar, ¿ok? Entonces, justamente es como ese convenio que obliga al trabajador a acudir todos los días, a cumplir una jornada de trabajo, a entregar trabajos cuando se pidan, a no faltar, etcétera. Toda esta serie de obligaciones, ¿no? Como pongo ahí en la lámina, dice contrato individual, es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a otro un trabajo personal subordinado. Cualquiera que sea su forma, se denomina mediante el pago de un salario, ¿ok? Entonces, la contratación individual es esa. Te hago mi propuesta por escrito y te digo, mira, se va a tratar de esto, ¿estás de acuerdo? Sí. Si estás de acuerdo, necesitaría que me trajeras X número de documentos. Eso también es bien importante, que hay que tener como el expediente donde refleje todo lo que pasó con tu candidato, su solicitud de empleo, sus resultados de entrevistas, resultados exámenes psicológicos, resultados encuesta socioeconómica, resultados laboral, etcétera. Toda esta información la tienes que tener en un expediente. De acuerdo a las políticas de cada empresa, deciden qué solicitar de documentos al colaborador. Por supuesto, tiene que haber como que lo básico, los documentos oficiales, donde pides que te den su acta de nacimiento, su comprobante de domicilio, su identificación oficial, último grado de estudios, si son hombres, pues la cartilla del servicio militar liberada. Si es un puesto que necesita de viaje, pues necesitas el pasaporte, la visa, cartas de recomendación, etcétera. Toda esa información que necesita tu empresa tener para garantizar un expediente bien conformado, bien establecido, porque también puede ser susceptible a una revisión de auditoría. A mí, en lo que me ha pasado en estos últimos años es que las auditorías
de ya sea un despacho externo o interno, me dicen, a ver, revisemos este número de expedientes de tus colaboradores. Y yo auditoría, reviso que estén completos, reviso que estén en orden, que estén vigentes y demás, para que tengamos la certeza de un trabajador de que está presentando su información y que no tiene absolutamente nada que ocultar, ni nada que vaya en contra de las políticas de mi empresa. Entonces, el contrato individual es justamente esa relación que existe entre subordinado y patrón, y hay un pago de por medio. Dice ahí que es una necesidad administrativa, el contrato individual es una necesidad administrativa, por ley debe existir un contrato. ¿Cómo puedo yo garantizar que tu colaborador vas a prestarme tus servicios, tu experiencia, tus conocimientos, si no los ponemos por escrito? Yo te estoy contratando a ti porque sé o porque me has demostrado que sabes o que conoces X cosa que yo estoy necesitando en este momento. Bueno, pónmelo en un contrato para que yo a su vez también pueda exigirte a ti, patrón, un pago por haber hecho este trabajo. Entonces, el contrato individual de trabajo también constituye una necesidad de carácter administrativa, tanto para el trabajador como para el administrador. Hay empresas en donde el contrato individual se expide en copia, original y copia, o dos originales, como sea. Se supone que el trabajador debe de firmar el contrato, tanto al final, después de haber leído todas las cláusulas, firma y también firma el margen de cada una de las hojas. Por otra parte, quien firma es el representante legal de la empresa. Quien esté dado de alta como representante legal, o bien quien esté facultado para firmar contratos, porque eso también se tiene que, digamos, establecer en las notarías, ante notario, donde dicen, se otorga la facultad de firmar contratos individuales de trabajo, pues la persona tiene que firmar esos contratos. Hay compañías que te entregan tu copia de tu contrato, que eso finalmente es lo ideal, que te entreguen tu copia de contrato y la otra en resguardo en tu expediente, ¿ok? Para poder aclarar cualquier situación al respecto. Todo el mundo estamos enterados, todo el mundo sabemos exactamente a qué estoy obligado, a qué estoy comprometido y viceversa, ¿ok? Entonces ahí no hay ningún problema. Después, en el tema 5.2, dicen que un contrato individual de trabajo intervienen dos partes, ya habíamos dicho, el trabajador y el patrón. El trabajador se obliga a prestar sus servicios y el patrón se obliga a pagar un salario por los servicios. Además, el patrón también se obliga a muchas cosas, a garantizar la seguridad de los trabajadores, a lo que acordaron, llámese si los dieron de alta o no ante el Seguro Social o ante el ISSSTE o ante cualquier dependencia de gobierno, cualquier prestación que se establece en el contrato, pues bueno, garantizar que así sea, garantizar que el pago y que las prestaciones van a estar cubiertas al 100%, que no va a haber ningún tipo de problema. Y, insisto, también el trabajador debe de apegarse a cumplir con un reglamento interior de trabajo. O sea, el empleado no nada más es llegar, trabajar y que le paguen, no, sino que además de hacer su trabajo, él se ve obligado a cumplir con ciertas políticas, ciertos lineamientos que la empresa determina. Sabes que tu horario de trabajo es de tal a tal hora, y tu hora de entrada o tu tolerancia, por dar un ejemplo, tu tolerancia van a ser de 10 minutos o de 15 minutos. Después de esa tolerancia empiezas a acumular retardos. Si tú me acumulas 3 retardos durante una quincena, automáticamente es una falta injustificada y por tanto descuento de un día no laborado.
Si tú le explicas desde un principio a tu trabajador, mira, esto te puede ocurrir, y se lo dices, pues automáticamente cuando llegue el momento de hacer el descuento o hablar con él para decirle, mira, ¿te acuerdas que te dije que tu tolerancia eran 15 minutos y que si acumulabas o que si pasaban de esas tolerancias de 15 minutos se te iban acumulando retardos y al tercer retardo era una falta injustificada y por tanto un descuento de tu nómina? Bueno, pues aquí está. Entonces, ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. Si tú le pones las reglas claras desde un principio, la gente lo va a entender, la gente lo va a saber y no va a haber ningún problema, ¿ok? Entonces, ambas figuras tienen responsabilidad en una parte del proceso. Según el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, un trabajador es la persona física que presenta a otra física o moral un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Y eso es una definición que está en la ley, en el artículo número 8, donde una persona es esa figura que se compromete a dar un servicio a otra persona física o moral y esta a su vez un pago de un servicio. El artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo define el patrón como la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Es decir, para convertirte en un patrón, tiene que haber esa relación laboral, tiene que haber un contrato. Y ya que tienes un contrato, tú puedes, patrón, contratar desde una sola persona y con esa sola persona te obligas a una serie de situaciones, o bien puedes contratar a más de una, 2, 3, 15, 20, 10 mil. Hay corporativos muy grandes hoy en día que tienen más de 100,000 colaboradores. Por ejemplo, Walmart tiene 125,000 colaboradores, más o menos. Grupo Carso, que también tiene cerca de 200,000 colaboradores. Grupo Salinas también, que tiene 80,000. En fin, todas una serie de colaboradores que, bueno, pues están regidas bajo un patrón. Pueden ser bajo de un patrón o varios patrones o varias razones sociales, pero que están todas inmersas en un solo grupo, ¿ok? Entonces, ahí es como está la definición de acuerdo a la ley. En el 5.2.1 dice que la importancia de una contratación es que quien recibe los servicios tiene derecho a mandar, convirtiéndose esto en una facultad inherente al que paga. El subordinado tiene la obligación de obedecer para que la relación se perfeccione. Es un tema en donde alguien que se contrata automáticamente sabe que hay una persona, hay una figura que le debe o le puede decir qué tiene que hacer. Y el otro tendría que estar sujeto a hacerlo. De lo contrario, estaría incurriendo en una desobediencia con el patrón. Y eso puede ser causal de despido. Nosotros en las empresas, de repente, nos encontramos con personas, con personas que de repente no quieren, se rehúsan a obtener o a ejecutar ciertas instrucciones que el jefe le da. Entonces habrá que revisar por qué te rehúsas, cuáles son las causas por las que no quieres dar una respuesta ante una situación de tu jefe. Insisto, no hay empleados malos, sino hay empleados que no están en el perfil o en el puesto indicados. Por esa razón, muchas veces los empleados se niegan a hacer las cosas. Dicen, oye, tienes que hacer tal actividad o tal cosa. Y el empleado o no sabe cómo hacerlas, o no quiere hacerlas. Pero si es que no quiere es porque él no está a gusto con esas funciones, no está a gusto con esa responsabilidad y por tanto se genera un mal ambiente laboral. ¿Ok? Entonces,
El objetivo y la importancia de la contratación es que sepamos ambos que quien paga, manda, y quien está aceptando esta relación laboral tendrá que obedecer. Es obedecer, hacerse obedecer como patrón y que el subordinado pues acate las reglas que se le impongan. ¿Ok? Bien, pasando al tema de elementos fundamentales de un programa de inducción. Las experiencias iniciales que vive un trabajador en la organización van a influir en su rendimiento y adaptación. De ahí la importancia del proceso de inducción. No sé si les decía yo en sesiones pasadas que recordaron ustedes cuál fue o cómo fue el impacto que tuvieron cuando fue su primer día de clases, digamos en una escuela tradicional, en algún nivel que ustedes consideren. ¿Cuál fue su primer día? ¿Cómo fue su primer día? ¿Qué experiencias guardan respecto a su primer día? Quienes ya hayan tenido experiencias en trabajos profesionales, recuerden cuál fue su primera vez en la que se presentaron a trabajar, que les hayan dicho, mañana entras o el lunes ingresas. Entonces, ¿qué sensaciones obtuvieron al momento de llegar por primera vez a tu salón de clases o a tu empresa? Y todo eso estoy seguro que les ha quedado marcado. ¿Qué sensación, qué emoción o qué sentimiento les generó llegar por primera vez a un lugar que no conocen y a quien posiblemente no conocían a nadie? ¿Qué les hizo sentir? ¿Los recibieron bien? ¿Les dieron los buenos días o las buenas tardes o en el horario que hayan entrado? ¿Les dijeron, oye, bienvenido a tu primer día de clases, bienvenido a tu primer día de trabajo? ¿Te presentaron a tu jefe? ¿Te presentaron a tus compañeros? ¿De qué manera impactó en tu desempeño posterior con respecto a eso? Quizá muchos me puedan decir, yo llegué por primera vez, no conocía a nadie, no sabía ni dónde estaban los baños, ni a qué hora se comía, ni nada, y lo fui descubriendo conforme al tiempo, pero ya el tiempo pasó y pasó 15 días o un mes o dos, y hasta entonces me enteré de muchas cosas. Otros me podrán decir, yo al siguiente día ya no regresé. ¿Por qué? Porque se me complicó, porque yo no me sentía a gusto, de verdad. Yo les puedo garantizar y les puedo asegurar que conozco personas que sí me dicen, Fernando, primer día de trabajo, atención a clientes. Mi experiencia fue terrible. ¿Por qué? Porque llegué y me dijeron, bienvenido, pásale que te vaya bien, atiende a los clientes. Pero nunca me dijeron cómo, nunca me dijeron cuáles sí eran mis políticas, cuál era mi reglamento, cuál no. Entonces me encuentro un cliente enojado, imagínense la escena, ¿no? Llego y me dicen, hoy es mi primer día de clase, y llego con la gente y veo a mi primer cliente que me empieza a gritar, a enojar, y me empieza a decir una serie de cosas que yo digo, ¿y cómo le respondo? ¿Qué le digo? ¿Qué sí puedo decirle? Entonces me dicen, al otro día ya no regresé. Dije, no, ¿saben qué? Muchas gracias, me retiro. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para enfrentar clientes que vienen aquí a este trabajo. Imagínense, uno piensa, no, bueno, aquí vienen clientes siempre molestos, aquí vienen siempre clientes que me van a gritar. No, gracias, prefiero irme a mi casa. Entonces, la situación puede ser muy traumática, la situación puede ser muy impactante, y eso va a repercutir en el desempeño y en mi permanencia. Imagínense todo lo que ya hemos hablado, donde atraes a la gente, seleccionas y demás, para que le digas su primer día, adelante, atiende a un cliente, se va. ¿Y lo que invertiste qué? Lo que tú ya en ese momento perdiste, ya no lo vas a poder recuperar, se te fue, y vas a tener que traer otro y otro. Y si las empresas no se dan cuenta que eso es importante, muy importante,
créanme que va a haber muchos colaboradores insatisfechos, no van a permanecer y se van a terminar por ir, ¿no? Otros van a tener una forma más rápida de recuperarse, decir, híjole, bueno, me llegó un cliente molesto, ni modo, un mal momento, pero espero que no sean todos así, y sigo con los demás y voy aprendiendo y tal. Es en el mejor de los casos, pero en el peor dices, no, ¿sabes qué? Me voy, muchas gracias. Y al final, eso sale una pérdida para la compañía. De eso es con lo que quiero abrir la siguiente clase, la siguiente sesión, en donde reconozcamos esa importancia de utilizar un buen método de inducción y decirle a la gente dónde está llegando, conocerla, hacerla sentir a gusto y que vayan ellos descubriendo cosas posteriores, pero que en las primeras interacciones con los clientes o con los empleados o con los jefes o los compañeros sea una forma más tranquila de interactuar y de llevarse bien con ellos, ¿ok? Entonces eso en la siguiente sesión lo vamos a revisar. Hasta aquí vamos a dejar esta clase, esta sesión, y retomamos en el siguiente el tema de inducción, ¿ok? Listo, pues muchas gracias, que la pasen muy bien y nos vemos en la próxima.